Hola a todos. Bueno, mañana, 1 de mayo del año 2025, salgo a marchar, salimos a marchar y los invito en paz, con cariño. Por fortuna, en este gobierno no están atacando a los marchantes y no habría razón alguna para atacarlos. Esto, pues bueno, nada. Diego, es que usted vas a apoyar a Petro. No, el apoyo para mañana, mire, no le, aunque todo tiene que ver con política, sí, desde el buen discurso de la política, la política es bonita, pero es más desde el apoyo de la clase obrera, de los trabajadores, del pueblo. Usted y yo, nosotros, Colombia, somos pueblo, ¿sí? Ojo, hay que apoyar esto, porque es que estamos en un proceso donde los últimos gobiernos han venido desconociendo los derechos y destruyendo el Código Sustantivo de Trabajo y los derechos laborales que tenemos. ¿Sí? Con esa ley, ¿cómo es que se llama? La ley en 789, la 789 del año 2002 del ilustre ciudadano Álvaro Uribe Vélez, que en ese momento era presidente, que simplemente lo que hizo fue destruir el Código Sustantivo de Trabajo y desmejorar demasiado las condiciones laborales de los colombianos. Ese tipo que en esa época nos destruye mucho las condiciones laborales. Jóvenes, ustedes que están viendo esto y los que ya están mayorcitos como yo, que ya saben y que ya hemos probado el mundo laboral y de los beneficios y los maleficios, de los vicios y de los beneficios de estas luchas obreras que han obtenido otros históricamente, pues en los últimos 20 años estos desgobiernos que hemos tenido las han dañado y tenemos que salir a respaldar en tanto la marcha del 1 de mayo como lo que representa la de mañana, que es el respaldo a la consulta, a la consulta popular, muchachos. 12 preguntas, damas y caballeros, que lo que van a hacer es decirle al pueblo, mire, es que el gobierno actual o este señor actual hizo trató de pasar una reforma laboral que cuando se pasa una propuesta tiene que pasar por Cámara y Senado a los debates en el Congreso colombiano y ese legislativo tiene que legislar, tiene que discutir. Aquí ni siquiera se tomaron la molestia de discutir y archivaron la propuesta del gobierno. ¿Sí? Ahora viene el Partido Liberal con una pseudo reforma presentada por el mismo Miguel Ángel Pinto. Él estuvo entre los senadores, entre estos señores representantes que tumbaron la reforma de Petro, pero ahora quieren venir cual redentores. El Partido Liberal, que se volvió completamente de oposición, se montaron en el bus del gobierno para poder ganar votos, adeptos y puestos. Sí, qué cochinos son los políticos colombianos, qué asco dan algunos partidos. Y este Partido Liberal, con esta poco de amañados continuistas, ahora quieren venir a parecer redentores, que no lo han hecho antes, que no son hoy el día. El Partido Liberal ni siquiera es un ápice de lo que fue hace décadas, que de pronto trató de hacer algo por los derechos laborales en Colombia. Ya no, ya dan asco, ya dan vergüenza. Juan Pablo Gallo en el eje cafetero, gas, qué asco. Oposición completa sabiendo que aquí en Pereira tuvo un asco de gobierno, un asco de jefatura y de administración y se la cedió a otro, que cuál más torcido de los dos. Pero bueno, no me voy a radicar en Pereira. Sigo hablando. Mañana tenemos que salir en paz, en tranquilidad, a las marchas, a apoyar tanto la marcha del 1 de mayo, porque es decirle a la historia del mundo y de la marcha sindical obrera y las peleas obreras que hemos tenido desde los mártires de Chicago en 1886. Ese 1 de mayo hubo gente que murió, señores, para poder conseguirnos las 8 horas laborales. Y así en los últimos 100 años en Colombia se han logrado muchas cosas. Entre 1920 y 1930 se realizaron alrededor de 32, 36 en marchas muy grandes, como la de Tropical Oil Company, que se hizo y que lograron bajo esa marcha el pago de la indemnización por accidentes laborales. A usted que le han de pronto pagado por un accidente laboral, que le han dado una indemnización por eso, pues hay que agradecérselo a alguien. Lo mismo que las 8 horas, el salario mínimo se ha logrado. La protesta de Bavaria, recuérdenla, y si no, vayan y busquen e investiguen en qué consistieron las marchas bavarias, en las marchas de los navegadores del río Magdalena, qué fueron, en qué consistieron.
todas esas marchas obreras, cuando los sindicalistas de Telecom pelearon para que no se acabara la empresa. Y de todas formas encontraron el argumento para decir que la empresa era inviable, una empresa que era rentable, que le generaba tanto dinero al país y tanto recaudo al gobierno para que no nos claven tantos impuestos. Entre más empresas hayan, más dinero se genera, menos impuestos hay y más beneficios para los trabajadores. Pero no, esa empresa la cogieron, la fueron destruyendo desde Virgilio Barco en adelante y la fueron destruyendo y destruyendo, luego Gaviria, luego Pastrana, luego Samper, Pastrana y todos estos tipos los fueron acabando. Y en la estocada final entre Pastrana y Uribe mataron a esa empresa cuando sus trabajadores salían y los acribillaban a golpe, los persiguieron políticamente y acabaron con la empresa nacional de telecomunicaciones Telecom, empresa bella, hermosa que le producía, y así como acabaron muchas otras en ese gobierno de ese señor. Año 2002, lo primero que hace cuando llega a su gobierno es amparar una reforma laboral porque decía, ese pseudo presidente, decía que en Colombia lo que había que acabar era con la jornada de pereza, con que disminuir la hora de sueño y no sé qué. Ustedes han visto el videíto por ahí. Ahora, este mismo quiere aparecer y decir que es el que va a venir a rescatar lo laboral en Colombia, que si lo eligen va a disminuir los impuestos, que si lo eligen a su partido y a sus pseudo seguidores, es quienes van a rescatar a Colombia. ¿De qué? Del desempleo, de la involución que ellos mismos causaron, del detrimento de la jornada laboral que ellos causaron, del aumento de la jornada laboral nocturna después de las 9 de la noche. Ellos mismos, no, señores, no crean tan idiota a la gente, no crean tan estúpida a la gente, que la gente ya abrió los ojos y han ido aprendiendo a reclamar sus derechos y a usar los mecanismos de participación ciudadana. Entre esos mecanismos está la consulta, el referendo y la consulta popular. Esta consulta es el mecanismo que ahora el gobierno tiene que tomar porque tiene una muy buena propuesta en reforma laboral para poder reformar. Léanse las 12 preguntas y hay que volver a reformar ese código sustantivo de trabajo porque está hecho trizas por los gobiernos anteriores. Y entonces ahora que hay alguien que nos quiere defender y respaldar en ese proceso, como este gobierno, miren, no es por Petro, sino que es que la propuesta es buena, señores, damas, caballeros, la propuesta es buena, la reforma es buena, hay que apoyarla. Mañana salgo, mañana salimos. Los que estén en Pereira, bienvenidos, por ahí voy a estar. Trato de no dar mucha lora por temas de seguridad, porque los que hablamos por todos estos medios nos exponemos mucho. Pero igual, bienvenidos. Seguiré publicando gracias a los que me han comentado, Domingo Martínez, Heraldo Romero en Pasto, Mariela Palacio, Cabalina Arias, bueno, y a todos los que han estado comentando, gracias. Sus comentarios nutren y hacen que esto valga la pena, porque definitivamente tenemos que unirnos y seguir construyendo material. Los que estamos en docencia, los que estamos en el mundo laboral, los que están hasta sin trabajo, todos tenemos que generar contenido, generar pedagogía. Porque si no lo hacemos, pues entonces las marchas obreras de mañana no servirían para nada. Las luchas obreras que han hecho en el pasado, recordemos 1886, 1 de mayo, la lucha de los mártires de Chicago, por favor, y la repetición en todo el globo terráqueo. Por Dios, nosotros tenemos que ser conscientes y consecuentes. En los últimos 2 años, se han generado 1.6 millones de colombianos han salido de la pobreza y 1.1 millones salieron de la pobreza extrema, con un incremento en los últimos 2 años del 16% del salario mínimo. Y acuérdese que es lo que decían todos los pseudoperiodistas del establecimiento, que eso iba a causar desempleo, y los políticos de oposición, que eso iba a acabar el empleo, que eso iba a generar informalidad. Miren los números, miren las estadísticas. Por Dios, economía mejorando, no es fácil, es muy difícil, y no, obviamente Petro no va a lograr cambiar esto, porque es coger 200 años de desgobierno y tratar de cuadrarlo en 4, imposible. Pero de que se están haciendo las cosas bien, se están haciendo las cosas bien. Hay cosas que criticar, sí. Hay muchas cosas que no me gustan del gobierno, sí, las amistades y las alianzas del gobierno con partidos de tradición que lo único que han hecho es traicionarlo, sí, como el Partido Liberal y otros allegados, pero pues bueno, este man está dándonos una lección también de cómo
inclusive entre diferencias. Miremos los consejos de ministros, como inclusive que con diferencias entre ellos, algún uribista radical conocido, amigo mío, me decía, qué ridiculez ese consejo de ministros, qué bobada, qué payasada, ellos mismos se echan al agua sucia. No, es que es por fin a transmitir en directo cómo es que se gobierna un país. Y no es fácil, es duro, y más entre diferencias, y más cuando tengo gente que es afín o no afín a mí. Es muy complejo, pero es la forma como se hace. Nos están mostrando cómo se hace y por lo menos lo están haciendo transparente y de cara al pueblo, de cara a la gente. Que no lo quieran transmitir porque hasta los jueces son amañados y politiqueros y le prohibieron transmitirlo en los canales privados. Listo, no pasa nada. Igual yo hace mucho tiempo en mi casa y con mi familia tomé la decisión de no seguir usando ni RCN, ni Caracol, ni las emisoras de toda esa corte de establecimientos, para no insultarlos, porque no usamos este medio para insultar, pero sí lo que hago es por decisión, prendo RTBC, Señal Colombia, canal institucional, y por ahí lo veo, o si no por los medios alternativos. Pero sí hay que hacerlo, tenemos que informarlos, léanse las 12 preguntas, mañana nos vemos en las calles, salgan con su familia, vayan tranquilos, acompañémonos, y bueno, próximo video, hablar sobre el tema de seguridad y y el falso discurso que hay respecto a policías y Fuerza Armada. Hay que apoyar nuestras Fuerzas Armadas y nuestras fuerzas policiales y aturdir el mal discurso de lo que ellos quieren aprovechar con la muerte de un policía, un atentado y estos incrementos. Les voy a explicar por qué se ha incrementado la violencia en el país y por qué tiene una connotación anotada a los gobiernos, anclada a los gobiernos pasados que desampararon el Estado, el país y la seguridad para poder que Petro recibiera este mierdero. Discúlpenme la grosería, feliz tarde, feliz día para todos, nos vemos mañana 1 de mayo, apoyemos por favor este proyecto, siempre y cuando siga trabajando por y para el pueblo. Feliz día para todos.